Muy buenas a todos, me presento. Soy el Daimyo de los cómics, y les doy la bienvenida a mi templo, donde les comparto mis ensayos y opiniones, en referente a la industria del cómic. Hoy les traigo por fin, el vídeo de Spider-Man. He de confesar que es un poco diferente a los anteriores, ya que le di un enfoque más personal. Espero y lo disfruten. Within my being, it feels so strange, like I'm skiing, with the ground so far below me, a natural high. Nothing now can hold me, I can fly. Once I was nothing but a failure, now I know just who I am. Spider-Man. Once I was helpless, now I rescue those who need me when I can. Cuando tenía 3, tal vez 4 años, mi padre cruzó la puerta con una máscara del superhéroe al que, en aquella muy temprana juventud, llamaba entre palabras jocosas, el Hombre Araña. Si les soy sincero, era una máscara de muy mala calidad. Tenía un brillo naranja intenso y la típica rebaba por dentro y por fuera, lo que hacía algo complicado traerla puesta más de 10 minutos sin que te ardiera la nariz. Sin embargo, el material cuestionable de un accesorio común en los mercados, no es lo importante. Lo esencial fue la decisión de mi padre, de entrar con tan pintoresco regalo puesto. Y según mi madre, la guardiana oficial de esta anécdota, hubo un breve instante de silencio, y de asombro, en mis ojos. Como todo buen niño nacido en mi época, una de mis primeras experiencias cinematográficas, fue Spider-Man, o El Hombre Araña, de Sam Raimi. Y, como tantas historias que seguramente, ya han escuchado, esa película, acompañada de la serie animada de los 90, sembró la semilla de mi pasión por el personaje. Sin embargo, sería una mentira decir que no disfrutaba también, de la película del murciélago, dirigida por la excentricidad de Tim Burton, que no despertaba a mi madre en las mañanas, para ver los conflictos amorosos entre Wolverine y Cíclope, por una belleza pelirroja, o que no me fascinaban las aventuras animadas de Superman, y los ataques de ira del increíble Hulk. Pero hasta entonces, ninguno de ellos había escapado del mundo ficcional para cruzar mi puerta. Y recuperando las palabras de mi madre, en ese breve lapso de segundos, antes de comprender que era una máscara, conocí al Hombre Araña. ¿Cuántos niños podrían presumir eso? Y será mejor que continúe con este escrito antes de caer en una broma muy oscura. Como alguien cuya pasión reside en las letras, me gustaría poder contar una historia romántica y profética. Algo del tipo cuando era niño. Esas historias en las que te fracturas la rodilla, o te da una fuerte gripe en vacaciones de verano, y gracias a una extraña y asombrosa iluminación, decides ignorar tus instintos infantiles y, en vez de ir por tus juguetes, o ver la televisión, pues me gustaría irme a Europa. Me gustaría que supieras con quién hablas. Daffy el matón, ese es mi nombre. Tómate un trago. Muy decente de su parte. te acercas a una estantería de libros, y conoces a Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Cortázar, y, los que tuvieron mala suerte, Bukowski. Más allá de la inverosimilitud, de que un niño comprenda los escritos de alguno de estos autores, mi verdad no es tan sublime. No es que no tuviera acceso a la literatura. Gracias a mis padres, siempre conté con una pequeña biblioteca personal para leer. Y, del mismo modo, la voz de mi madre tras la prosa de algún libro, generalmente de fantasía, nos acompañó a mí, y a mi hermano, durante más de una noche. Lecturas que, tal vez, volveré a escuchar, como un susurro, cuando dé mi último suspiro. La verdad es que no me gustaba leer. En mi escuela se practicaba la lectura por tiempo.
¿Qué tan rápido podías leer y, para colmo, comprender un texto? Como si la literatura fuera una carrera, y no un paseo. Y por si fuera poco, los escritos tampoco me resultaban interesantes. A mí qué me importaba si a un niño le crecía un árbol en el estómago, por comerse un frijol crudo. O si una pareja de ancianos cascarrabias desperdiciaban sus 3 deseos en una salchicha. Historias que, para mi yo infantil, no eran más que castigos disfrazados de cuentos. Esta ineptitud del sistema educativo, fracasó en introducirme a la literatura y, por el contrario, logró que me negara a leer de forma rotunda. Es aquí cuando la figura de mi padre vuelve a invadir la narrativa de este ensayo, y reclama su lugar en la historia como pieza crucial. Debido a esos horribles problemas financieros, que uno, a temprana edad, desconoce, se vio en el noble sacrificio de vender una colección muy preciada de figuras marca Kenner, de Star Wars, y su colección de cómics, con excepción de una caja. Esa caja, que trajo de su oficina al hogar, contenía lo que él esperaba, fuera un incentivo para leer. Había cómics del antihéroe Spawn, personaje con el que mi madre nunca tuvo problemas, el segundo volumen de Batman, El Caballero de la Noche regresa, y finalmente, el primero que tuve en mis manos, un número de papel periódico de Spider-Man. El arte era de Todd McFarlane, y en la portada aparecía el superhéroe, cargando sobre los brazos a un grupo de malhechores, envueltos cual moscas, en un capullo de telaraña, mientras a sus pies, yacía otro grupo de criminales inconscientes. Lo que sentí al ver aquella portada, debió ser lo más cercano a lo que experimentaron aquellos niños de los años 30, al ver a un tipo de calzones rojos levantar un coche. El cómic, que tenía una trama de acción y espionaje, al estilo James Bond, nunca lo entendí del todo, era parte de una historia más extensa. Sin embargo, no podría darles el número exacto de veces que lo leí. El plan había dado frutos. Gracias a Spider-Man, leí no por obligación, sino por interés. Lo siento por Borges y Cortázar, pero Spider-Man y Batman llegaron primero. Mi vida siguió su cruel curso, y mi padre continuó comprando para mí, de vez en cuando, cómics. Generalmente eran números inconexos, aunque en ocasiones sí logré juntar arcos completos. Y mi primer tomo fue Civil War. Sin embargo, esa es otra historia. Una noche de Navidad recibí un obsequio de apariencia humilde, en comparación con el resto. Una antología de bolsillo, impresa en papel periódico. Y, pese a que era un simple detalle, terminó por ser mi regalo favorito de la noche, pues recopilaba en sus páginas, las primeras apariciones de personajes como Hulk, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, los Vengadores, y el más importante, Spider-Man. Por fin, el famoso Amazing Fantasy número 15, del que tanto había oído hablar, estaba en mi poder. Una vez estuve en la soledad de mi habitación, acompañado únicamente por la luz de una lámpara, no tardé en devorarlo. Y me llevé una gran sorpresa. El Peter Parker del Amazing Fantasy, no era un adolescente torpe y tímido, ni uno rebelde con un corazón noble y justo, como lo habían retratado para entonces las versiones cinematográficas. Era un adolescente enojado, un marginado con una gran carga de resentimiento. Peter Parker fantaseaba con sobresalir en las ciencias, no para ayudar al prójimo, sino para humillar a sus acosadores. Era irónico que, para Flash y sus amigos, Peter fuera un ratón de biblioteca, mientras que para Peter, ellos eran brutos e inferiores intelectualmente. Lo interesante llega cuando lo fantástico aparece. Una araña radioactiva muerde al enclenque Peter Parker, transmitiéndole en consecuencia, sus habilidades a un nivel proporcional. Ahora, este adolescente puede trepar por las paredes, tiene un sexto sentido que le advierte del peligro, y, por supuesto, la habilidad infaltable en la mayoría de los superhéroes. Una fuerza hercúlea. Y en vez de usar su don por, y para la humanidad, como parecía ser el instinto natural de cualquier superhéroe, al recibir sus habilidades, el querido Peter buscó la forma de sacarle provecho. ¿Y quién no lo haría? El resto es un clásico. Spider-Man debuta en una pelea de lucha libre, es contratado por un agente de televisión, cose el icónico traje rojo y azul, hasta esa fatídica noche en que, por desinterés, deja escapar al que terminará siendo el asesino del tío Ben. No. La verdad, hay una diferencia narrativa que, al principio, podría parecer insignificante, pero que resulta fundamental, entre el texto original y sus adaptaciones cinematográficas. En ambas películas, donde se recrea la muerte del tío Ben, se introduce una justificación. En la versión dirigida por Sam Raimi, Peter Parker deja escapar al ladrón por una vendetta personal. El mismo hombre lo había estafado momentos antes. ¿Qué rayos pasa contigo? ¡Lo dejaste ir! Eva, tú hubieras podido atraparlo.
Ahora escapará con mi dinero. Sus necesidades no son problema mío. ¡Qué afortunado! Es que necesito el dinero. Tus necesidades no son problema mío. Y lo sé. Escúchame, hijo. Sí, te escucho. Eres idéntico a tu padre. En todo, Peter, y es excelente. Pero tu padre usaba una filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. De eso se trata esto. No de decisiones, de responsabilidades. ¿Y entonces dónde está ahora? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? ¿No creyó que era su responsabilidad vivir conmigo y decírmelo él mismo? ¡Ay, por favor! ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho lo dices tú? En la adaptación de Mark Webb, Peter acaba de tener una discusión acalorada con su tío, y poco después, un vendedor de tienda se burla de él por no traer cambio. Política. Si pagas, entretienes a mis No clientes. tengo 2 centavos, por Oye, esta si vez no no puedes podrías. pagar tu leche, puedes irte. ¿O qué? ¿No te dio tu papi para tu lechita? La combinación de la tensión previa y el comentario burlón hace que Peter, por puro orgullo, decida no intervenir cuando un ladrón, que ni siquiera usa la violencia, se lleva el dinero de la caja registradora. Y no quiero que me malinterpreten. En ambas versiones, la acción de Peter estuvo mal. Las dos películas lo dejan claro. Sin embargo, hay algo en sus narrativas que produce una sensación de, le pudo pasar a cualquiera. Si te estafan, si tienes un mal día, si te humillan delante de otros, más de uno, por puro coraje, por el calor del momento, haría la vista gorda. Es comprensible, aunque no correcto. Y es aquí donde la versión original de Stan Lee y Steve Ditko se distancia de forma sombría. En el cómic no hay estafa. No hay discusión. No hay humillación. No hay nada que justifique, aunque sea de forma inocente, la decisión de Peter Parker. Lo dejó ir, porque simplemente así quiso. La historia de la Amazing Fantasy número 15, comienza con la imagen de un adolescente apartado y, por más que ahora los lectores de Spider-Man deseen crucificarme, envidioso. Peter Parker desea el éxito, repito, para humillar a sus acosadores. En consecuencia, una vez este adolescente marginado y resentido recibió poder, su soberbia creció al punto en el que su comportamiento no distaba mucho al de Flash Thompson y su pandilla, o incluso, tal vez peor. Y es precisamente eso, lo que convierte la muerte del tío Ben, y el posterior encuentro con el ladrón, en una tragedia digna de la tradición griega. El héroe no es destruido por el destino, sino por su carácter. Por un defecto interno. Por una decisión que parecía pequeña, pero que lo arrastra al desastre. Peter no es castigado por el azar. No fue una mala coincidencia. Fue él mismo quien trazó su destino. Y cuando finalmente enfrenta las consecuencias, no le queda más que hacer catarsis. Para mí, no solo se presentaba una visión del personaje más compleja y contradictoria, en comparación con las películas. Stan Lee y Steve Ditko ofrecían un superhéroe que no negaba el egoísmo ni las sombras del ser humano. Peter Parker no era simplemente el joven virtuoso que, al obtener poderes, se convertía en un símbolo de justicia. Era alguien que se equivocaba. Que actuaba desde el orgullo, desde la rabia, desde el deseo de venganza. Eso cambió mi manera de verlo para siempre. Peter Parker ya no era el superhéroe que golpeaba al villano, y besaba a la chica colgado de cabeza. Ahora era humano. Era un superhéroe imperfecto. Los años, para mi desgracia, continuaron hasta llevarme a la preparatoria. Una etapa dulce y caótica, cuyo recuerdo, al momento de escribir estas líneas, aún me resulta doloroso, en la que las desventuras del amor juvenil, marcaron de forma definitiva mi destino en las letras. Suerte de escritor. Supongo. En este círculo, cual Virgilio, Spider-Man reapareció una vez más, acompañándome, y marcando mi creciente sensibilidad. Para un adolescente de 16 años, era complicado conseguir cómics. Intenté vivir el cuento de trabajar, pero, y pese a las enseñanzas de la televisión, solo un loco contrataría a un adolescente. Sobrevivía leyendo, una y otra vez, los cómics que ya tenía, o suscribiéndome a canales de videocómics. ¿Recuerdan cuando esas narraciones te contaban la historia completa, en vez de condensarlo todo en un short de ¿sabías qué? Permítanme unos segundos de anciano cascarrabias para decir, qué buenos tiempos aquellos. Fue entonces cuando descubrí que, gracias a internet, podía descargar cómics, y leerlos desde mi computadora. Hoy en día trato de adquirir mis ejemplares de forma legal, pero en esos tiempos, cuando mi billetera tenía, se abrió para mí todo un mundo de posibilidades. Ahora, cualquier historia, cualquier superhéroe, cada cómic, estaba a mi alcance.
Agradezco y rememoro con cariño aquellas tardes de tiempo libre que invertí leyendo. Sin duda, me alejaron de las garras de Twitter, de los llamados, al menos en mayoría, influencers, junto a sus interesantes problemas de hoy en día, y quizás, lo más importante, de malos caminos que acechaban en los pasillos de mi instituto, insaciables. Regresando al tema de importancia, encontré una página que ofrecía una recopilación de todos los números de The Amazing Spider-Man, junto con sus anuales. Describir mi alegría sería imposible sin convertirlo en un cuento. Leer The Amazing Spider-Man número 1 tuvo un impacto similar al de Amazing Fantasy número 15. En las películas y series animadas, la muerte del tío Ben funcionaba como un catalizador inmediato para que ese superhéroe, que lleva tatuado en el espíritu la icónica frase de un gran poder, naciera. Siempre di por hecho que, en los cómics, debía ser igual. No. La historia que yo esperaba, abriera con un héroe dando caza a los malhechores, en realidad comenzaba con un joven tirando su traje al suelo, mientras se preguntaba cuál sería el sustento del hogar sin el tío Ben. El impacto de la muerte, la tristeza de la pobre y frágil May, sumado al caos financiero que no tardaba en avecinarse, llevaron al joven a considerar usar sus poderes para robar. No era el inicio virtuoso que esperaba. La historia continuaba dándole más obstáculos al pobre Peter Parker. Ya no podía dar sus espectáculos en televisión, por culpa de un tal JJ Jameson, que usaba su periódico, para publicar 1001 artículos, bajo el titular de amenaza. Y, si no fuera suficiente, Spider-Man ni siquiera podía cobrar su última paga. El cheque estaba a su nombre artístico, y no había forma legal de comprobar que él realmente fuera Spider-Man, y no alguien con el mismo disfraz, y los mismos poderes. Maldita burocracia. Necesito verte. Tengo que comprar que sos vos. Sí, soy yo, estoy acá. El papelito que... ¿Qué papelito? ¿Qué querés? Papelito, métetelo en el culo. Vamos por parte. ¿Por qué vengo yo acá? Pásate el DNI. ¿Eso qué significa? Que no lo tengo. Pero lo más interesante es que, pese a que la historia comenzaba a marcar los rasgos heroicos del personaje, como rescatar, en una secuencia muy emocionante, al hijo de JJ, de un accidente en su cohete espacial, para luego ser culpado de provocarlo, había algo que me llamaba aún más la atención. La soberbia y el resentimiento no se habían ido. Peter seguía haciendo rabietas cuando las cosas no salían como él quería. Y el momento más icónico de la historieta es prueba de ello. Se infiltra en el cuartel de los Cuatro Fantásticos y, luego de una lucha intensa contra ellos, se pavonea y les pide trabajo. Pero no con cualquier sueldo. Exige una paga cuantiosa y bien merecida, según él. Una exigencia que termina en una rabieta victimista, al descubrir que la familia fantástica es una organización sin fines de lucro. Entonces, si la muerte del tío Ben no había golpeado a este adolescente testarudo, con la fuerza suficiente, ¿en qué momento se convirtió en ese superhéroe de ideales y valores firmes? ¿Acaso me habían engañado? Ese primer número me dejó tan curioso como fascinado. Estaba redescubriendo al superhéroe que tanto me había marcado. Los días que siguieron los añoro con íntima nostalgia. Mientras otros de mi generación, muy posiblemente, conocieron al personaje con la serie de Ultimate Spider-Man, yo me embarqué en un viaje por el tiempo. Me vi en los años 60, acudiendo por mi nuevo número de Spider-Man, con el interés insaciable de saber en qué nuevos conflictos se enfrentaría el joven Peter Parker. Ahora, el adolescente había asumido su rol de fotógrafo en el Daily Bugle, y abrazado su papel como combatiente del crimen. Pero no porque fuera lo correcto, sino más bien, porque era emocionante. La cruzada de Peter era tan egoísta, que al recibir su primera derrota, a manos del mortífero, y todavía más soberbio, Dr. Otto Octavius, el golpe fue tan duro a su ego, que consideró abandonar su identidad de Spider-Man. Por una sola derrota. Así siguieron avanzando los números a través de mis ojos. Vi el nacimiento de cada villano emblemático, y quizás no tan emblemático. Me encariñé con el todo corazón de JJ Jameson. Estuve ahí cuando Spider-Man tuvo que levantar, con los músculos congelados, toneladas de escombros para salvar a la tía May. Estuve ahí, cuando el romance con Betty Brant no resultó. Me despedí, gustoso, de Ditko, y di la bienvenida a John Romita Sr., que llegó acompañado de un Peter Parker más maduro, menos resentido, abierto a socializar, y enredado en intrigas amorosas, entre la flamante pelirroja Mary Jane Watson, y la rubia de ojos azules, llamada Gwen Stacy. Al igual que aquellos lectores de antaño, me encariñé con la relación profunda entre el joven castaño, y la rubia de hermosas mejillas.
Me sentía igual a mi madre viendo Betty la Fea, cada vez que Gwen Stacy declaraba su desprecio hacia Spider-Man, al creer que la identidad de su pareja había asesinado al pobre Capitán Stacy. Y finalmente, mi corazón se hundió, cuando el Duende Verde, décadas antes de que un payaso golpeara con una palanca al Chico Maravilla, decidiera cambiar la historia para siempre. Pero temo que me adelanté. Entre todo este viaje narrativo, existía un número clave. Uno que, por desgracia, hoy en día pasa algo desapercibido entre tanto Spider-Verse, pero que fue la inspiración directa para la creación de lo que, hasta hoy, sigue siendo una de las mejores películas de superhéroes. Una de las mejores secuelas en la historia del cine, junto con El Imperio Contraataca, y, hasta el momento, la mejor película del trepamuros. Spider-Man 2. Spider-Man 2 es ese gran pero, que resalta Scorsese, cuando habla del género. Y su inspiración, es el clásico cómic titulado, Cuál cuervo de Edgar Allan Poe. No humore. En el cómic, siguiendo una trama similar a su adaptación cinematográfica, las aventuras dinámicas del trepamuros comienzan a truncar la vida del ahora universitario Peter Parker. Sus notas bajan, su vida social se ve comprometida, no está disponible cuando su tía May sufre un ataque, y la obsesión de JJ Jameson lo lleva a ofrecer una recompensa por su captura. Ante la presión, Peter Parker reflexiona, por primera vez, qué es lo que lo impulsa realmente, a ser un superhéroe. Y su crisis alcanza el punto culmine al no saber responder si lo hace por el bien de las personas, o por una fantasía egoísta de poder. Por la pura adrenalina que viene con la aventura, y las batallas épicas. Y luego Moore dice que Stan Lee solo sabía darle problemas de pierna a sus personajes. La historia prosigue con Peter renunciando a su identidad de superhéroe, acompañado de aquel icónico panel en el que se aleja, taciturno, por un callejón, mientras a sus espaldas, el traje de Spider-Man yace, sobresaliente, en la basura. Al igual que en la película, JJ Jameson adquiere el traje para colgarlo en su muro, y publica un tiraje especial sobre el fin de Spider-Man. En consecuencia, mientras la vida personal de Peter mejora, la mafia del Kingpin, y la inseguridad en la ciudad, aumentan. El clímax del número sucede cuando Peter Parker presencia cómo atacan a un hombre mayor sobre una azotea. Por instinto, y sin su traje, salta para defenderlo. El cómic termina con Peter reflexionando el por qué intervino, si se había prometido renunciar a la vida de superhéroe. Llega a la conclusión de que lo hizo porque el viejo se parecía al tío Ben, y recuerda lo que ocurrió la última vez que hizo la vista gorda. Y es que, puede que al principio, su cruzada heroica haya sido egoísta. Sin embargo, su labor como superhéroe ha salvado muchas vidas. Y ahora, mientras tenga el poder para intervenir, tiene la obligación moral de hacerlo. Esta es la gran diferencia del Spider-Man de los cómics, comparado con el de las demás adaptaciones, como el cine, la animación y los videojuegos. Mientras que la lección de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, suele ser tratada como un aprendizaje instantáneo, sellado por la tragedia, en los cómics fue una enseñanza paulatina. Los valores del asombroso Spider-Man se formaron a través de tropiezos, dolor y autocrítica. Me sorprendió descubrir que Peter Parker no era, desde su origen, ese héroe puro que había visto en las películas. Era humano. Demasiado humano. Lo más impactante fue que no lo odié por eso, lo entendí. El heroísmo, en estas historias, se encontraba en el espíritu, y en la madurez humana. Mi vida continuó su curso hasta que, finalmente, alcancé la edad legal para trabajar. Debido a problemas de índole personal, y a un acoso escolar persistente, tuve que abandonar la preparatoria, y completarla por medios alternativos. Mientras tanto, conseguí trabajo en una veterinaria donde, tristemente, conocí la crueldad de un estilista, y una ineptitud alarmante, al custodiar el bienestar de los amigos peludos, con quienes, pensándolo bien, pasé más tiempo que con mis colegas humanos. Si se lo preguntan, la veterinaria quebró. Pese a los recuerdos poco gratos, fue la primera vez que tuve un sueldo. Por fin podía comprarme tantos cómics y figuras como quisiera. Es evidente que, entre tantas obras que adquirí, se encontraba su amigable vecino. Y aunque muchas de esas historias retrataban sus días de juventud, la gran mayoría, pertenecía a su etapa adulta. Mi favorita. Si me detuviera a hablar, de cada cómic sobre la adultez del superhéroe, que aprecio con intensidad, este escrito se convertiría en el verdadero libro infinito, que se presentó ante Jutsun, en el jardín de senderos que se bifurcan. Pero haré el intento de enaltecer los más importantes, al menos dentro de esta narrativa. La boda de Spider-Man, podría parecer uno más, entre tantos cómics que exploran el matrimonio en el mundo de los superhéroes.
Sin embargo, y perdón si empiezo a repetirme, hay una diferencia clave que lo hace sobresalir del resto. Mientras otras historias presentan el camino hacia los votos como una travesía dulce y graciosa, la boda de Spider-Man lo retrata como un sendero lleno de miedo e incertidumbre. Peter Parker y Mary Jane atraviesan, a su modo, un camino similar al del héroe, lleno de dudas, pérdidas y decisiones dolorosas. La crisis, previo a sellar el para siempre, al menos, antes de cierto número maldito, alcanza al joven Parker, en la forma de sus dos amores más importantes, antes de la pelirroja, Betty Brant y, sobre todo, Gwen Stacy. Peter rememora cómo Spider-Man intervino, y fracturó, ambas relaciones. Y se pregunta si, de no ser por la tragedia, quien lo estaría esperando en el altar, sería Gwen. Esa idea lo consume con culpa, y lo lleva a una pregunta aún más devastadora. ¿Es justo poner a otra mujer en la línea de fuego? ¿De verdad están destinados a compartir la vida juntos? Y quizás más importante, teme no poder protegerla. No de sí mismo, sino del caos que arrastra consigo. Los supervillanos, la doble vida, las pérdidas inevitables. El precio de ser Spider-Man. Hay otro detalle que, si bien parece mínimo en comparación con la crisis principal, merece mención por ser profundamente humano. Peter es consciente de la enorme diferencia entre su salario como fotógrafo, y el glamuroso mundo de su prometida. Mientras él toma el metro, a Mary Jane la recogen en limusinas. Esa disparidad lo lleva a cuestionarse, si podrá realmente satisfacer a su futura esposa. Es una inseguridad que, desde fuera, podría parecer absurda, o trillada, porque el amor, en teoría, no es económico, pero las inseguridades existen. Y las mejores historias de Spider-Man, nunca han tenido miedo de retratarlas con honestidad, sin burlas ni prejuicios. Al mismo tiempo, Mary Jane enfrenta su propia encrucijada. Es tentada por un antiguo amante, dueño de una fortuna exuberante, que intenta convencerla de huir del matrimonio, y partir con él a Francia. El glamour, la seguridad económica, la idea de una vida sin sobresaltos, y, sobre todo, el miedo a entregarse por completo, la hacen dudar. Ambos, Peter y Mary Jane, están a punto de cancelar todo. Cada uno, en soledad, contemplando el abismo. Y, sin embargo, sus dudas no terminan en ruptura. Solo en retraso, al llegar tarde a su boda. Y he de confesar algo. Cada vez que releo la boda de Spider-Man, junto a ese ensayo que acompaña la historia, y explora la crisis previa al matrimonio, no puedo evitar aguardar, con una esperanza íntima, casi secreta, el día en que, si la vida me sonríe, pueda volver a leerlo, pero esta vez, justo antes de emprender, yo también, esa misma aventura. Pero sin Mephisto. Y así llegamos al que considero, no solo mi cómic favorito del personaje, sino tal vez, mi obra de ficción favorita. Una historia que comienza con una tormenta, una lucha, y un poema. Weeks? 2 weeks? In the ground? In the grave? Dead! 2 weeks! And while I've been lying there, trapped, you've been out there, Kraven, wearing my costume, abusing my name, usurping my life! 2 weeks! What did you shoot me with, Hunter? Not bullets, that's for sure. One of your jungle potions or roots or whatever you use. Shoot me up, lay me down as good as dead. A zombie, in the grave. Oh, God. In the grave! 2 weeks! In the grave! And while I was rotting down there, what was my family thinking? Aunt May, Mary Jane, Mary Jane. My wife, my life! 2 weeks! I think I'm gonna be sick. No, not yet. Not yet. Where? Look at them. They're terrified. They think I'm gonna kill them. And part of me wants to. He wants to tear them apart to get back at him. But it's a very small part. I'll find Kraven. I'll deal with him. But not like a spider. Like a man. Hablar de la muerte en los cómics de superhéroes, se ha vuelto, lamentablemente, un ejercicio trillado.
no por falta de intención, sino por culpa de los tropos que el género parece empeñado en repetir, una y otra vez. En ese contexto, abordar Spider-Man The Last Hunt, con la profundidad y dignidad que merece, parecería requerir, paradójicamente, su propio texto. Porque esta historia, no solo ahonda en las sombras del superhéroe, sino que revela, como pocas otras, la naturaleza humana, ya no del aventurero enmascarado, sino del hombre que vive debajo de la máscara. Peter Parker. Y para no perder el tono personal, incluso confesional, de este relato, me atrevo a compartir un secreto, de naturaleza infantil, que para mi sorpresa, aún persiste al momento de escribir estas líneas. La mortalidad, la de los otros, y la mía, no me parece una virtud. Me resulta, más bien, un castigo. Y uno muy cruel. Con esto dicho, resulta difícil imaginar que la muerte pueda alcanzar, verdaderamente al superhéroe. Y no solo por el tropo ya mencionado, sino por la propia naturaleza del género. ¿Cómo sentir miedo por alguien que detiene balas con el pecho, que se protege con armaduras de alta tecnología, que construye máquinas para viajar entre dimensiones, o que esquiva el peligro con sentidos casi infalibles? La muerte, frente a tales habilidades, deja de parecer una amenaza real. O, al menos, una amenaza inminente. En The Last Hunt, la muerte, y la forma en que la enfrentamos, es un tema central que atraviesa toda la obra. Mientras el arco de Kraven gira en torno al legado y a la necesidad de vencer sus demonios, antes de partir, el de Spider-Man, o mejor dicho, el de Peter Parker, se enfoca en algo mucho más íntimo: su propia mortalidad. La historia transcurre poco después del matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane, y este nuevo contexto lleva a nuestro amistoso vecino a enfrentarse, por primera vez, y de forma consciente, a su propia mortalidad. Durante su juventud, cuando su cruzada aún era un impulso temerario, más cercano al capricho que al sacrificio, Peter rara vez se detenía a pensar en las consecuencias. Ni siquiera la muerte de figuras cercanas logró hacerlo reflexionar sobre su propia mortalidad. Él mismo lo admite en el cómic. Algo dentro de él, como ocurre en tantos jóvenes, lo hacía sentirse inmune al inminente final. Pero ya no es aquel adolescente impulsivo, ni el adulto soltero que compartía techo con su mejor amigo. Ahora es un hombre casado. Alguien que tiene un hogar, y a una mujer que lo espera. Una mujer que, cada vez que él sale por la ventana, no sabe si volverá a verlo con vida. The Last Hunt nos presenta a un Spider-Man atormentado, vulnerable, tan humano como sus propios lectores. Pero la obra insiste en una verdad más poderosa que cualquier telaraña o puñetazo. La verdadera fuerza del superhéroe no reside en sus habilidades extraordinarias, sino en la determinación y el amor profundo. Porque, al menos en esta historia, no es la araña la que sobrevive. Es el hombre. Y solo así, con el corazón roto pero aún latiendo, alguien puede salir de la tumba y alzarse por encima de todo. Me gustaría seguir hablando de la obra maestra de J.M. de Matteis, pero temo que la extensión se vuelva tediosa. Así que veo oportuno pasar al bloque final. Tengo un problema con el Spider-Verse. No me malinterpreten. He visto las películas, he leído los 2 primeros volúmenes del arco original de Dan Slott, me he divertido con los videojuegos, y he disfrutado del concepto como todos. Sin embargo, hay algo en todo ese espectáculo que me parece desviado del espíritu original. Creo que el Spider-Verse, con sus variantes infinitas, trajes estilizados y frases motivacionales por doquier, malinterpreta, o al menos simplifica, la esencia con la que Stan Lee y Steve Ditko crearon al personaje original. Se suele pensar, quizás de forma errónea, que Spider-Man es un héroe de principios firmes, nobleza inquebrantable, y valores casi mitológicos, al estilo de Superman o el Capitán América. Pero Spider-Man, o mejor dicho, Peter Parker, no fue creado para que el lector se inspire, sino para que se identifique. Y esto deriva en un problema, que va más allá de Spider-Man. Me resulta interesante cómo muchos fanáticos modernos, e incluso algunos escritores contemporáneos de superhéroes, interpretan el resentimiento, las inseguridades, y el egoísmo, que aparecen en los primeros cómics de Spider-Man, como señales inequívocas de una personalidad villanesca, en lugar de reconocerlos como lo que realmente son, reflejos honestos de la complejidad y las emociones humanas. Esta visión reduccionista ha llevado a que se construya una dicotomía absurda en torno a Peter Parker. O es un héroe absolutamente puro, justo e inmaculado, o es un hipócrita, una mala persona, un falso profeta que no merece su estatus como símbolo heroico. Y si tuviera una moneda por cada vez que un opinólogo moderno del mundo del cómic se lleva la mano al pecho para sentenciar, eso no representa los valores de Spider-Man.
Por alguna discusión ridícula, sin duda podría comprarme un bonito combo con cajita feliz en el McDonald's. Tal vez hasta 2. Menciono esto, no como una simple crítica al fandom, sino como una observación del cambio cultural más amplio. Como el espectador contemporáneo, pese a presumir de empatía y sensibilidad, suele ser profundamente hostil frente a la complejidad humana. En lugar de aceptarla como parte de la narrativa, la utiliza como prueba para invalidar personajes, historias y autores. Y es precisamente esa mentalidad la que me lleva a mirar con cierta desconfianza el fenómeno del Spider-Verse. Cuando Stan Lee decía que cualquiera podía estar bajo la máscara, no se refería a una verdad literal, sino a una idea simbólica. La máscara como proyección de nuestras luchas internas, nuestros valores y aspiraciones. No importaba si eras un chico blanco de Queens, o alguien completamente distinto. Podías verte reflejado en Peter Parker, porque sus emociones, culpa, miedo, amor, esperanza, eran universales. Kevin Conroy, por ejemplo, la mítica voz de Batman en inglés, encontró en el personaje un eco personal. Al interpretar a Bruce Wayne, vio en su doble vida un paralelismo con su propia experiencia como hombre homosexual, en una época marcada por el prejuicio y el silencio. No, you are not my father. I am not a disgrace. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Conroy no necesitó que Batman fuese reescrito como gay para sentirse identificado con él. La profundidad simbólica del personaje fue suficiente. No hizo falta renunciar al romance con Catwoman para que esa conexión existiera. Lo que él reconoció fue la humanidad detrás del mito. El Spider-Verse renuncia, en gran medida, a la conexión emocional que definía al personaje original, y convierte a Spider-Man en poco más que un cascarón. Una especie de skin intercambiable de videojuego. Aunque presume diversidad y variaciones infinitas del mito, la mayoría de estas versiones no logran trascender como personajes reales. Muy pocas de estas iteraciones consiguen generar una verdadera conexión con el lector o el espectador, más allá del guiño visual, o del chiste autorreferencial. Además, aquellas versiones de Spider-Man que realmente han logrado destacar, al menos en mayoría, lo han hecho precisamente porque nacieron como historias individuales o reimaginaciones con identidad propia, no bajo la sombra del Spider-Verse. Y no me malinterpreten. No es mi intención sonar como un lector amargado que desprecia las tendencias modernas. Entiendo perfectamente por qué la idea del Spider-Verse resulta tan entrañable para muchos. Son relatos épicos, visualmente estimulantes, rebosantes de creatividad, y esa sensación tan moderna de lore expansivo. Sin embargo, creo que los relatos clásicos del personaje, a pesar de no tener la épica que ofrece un Spider-Verse, triunfan en lo sustancial. En lo sensible, en lo humano, en lo narrativamente íntimo. Terminan por dar una experiencia superior, más honesta, incluso más desafiante a nivel emocional e intelectual. Tal vez por eso, la versión moderna de Ultimate Spider-Man ha resonado tanto con los lectores. A pesar de no formar parte del canon principal, se siente como una evolución natural, y emocionalmente coherente, del personaje. No necesita multiplicarlo, como si fuera un capítulo de los Power Rangers. Simplemente lo profundiza. Lo que quiero decir, es que yo, nunca he necesitado más de un Spider-Man. O mejor dicho, nunca consideré a Peter Parker insuficiente. Para concluir, solo deseo lo mejor para ti, viejo amigo. Sigue patrullando las calles de Nueva York. Sigue irritando a los malos con tus chistes. Recuerda siempre llevar en el cinturón tus cartuchos de telaraña. Lleva, una vez más, a esa hermosa pelirroja al altar, aunque tengas que abofetear a tus editores para lograrlo. Que ya no te avergüence tu humanidad. Y cuando llegue ese día inevitable, en el que debas reclamar tu lugar, bien ganado, junto a Robin Hood, Macbeth, o D'Artagnan, que tu telaraña, por fin alcance a aquel malhechor, que lo inició todo. Y si aún queda espacio en nuestra historia, para más momentos inolvidables, como con todos los grandes, solo el tiempo lo dirá. Stop, take a look at myself. I've got to put the past behind me and bury my sorrow. I've got to stop,
take a hold of my life. There's no more room for second guessing. I must think of tomorrow. I've made mistakes I can't undo. I can't replace the life I knew. I got to start out new, and time will show me the way. I'm gonna let time show me the way. I've got to stop tormenting myself. Take the chance and stop this nightmare, or live with it always. I got to go ahead with the dreams that are fighting so hard for me, for they are mine Pizza time.